Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. Programa 31 de La Plaza de las Letras. Yo soy Aitor Pilán de Miguel. A la dirección de sonido está Pablo Barreales. Esto es Plaza Radio. Hoy, sin que sirva de precedente, se han cambiado de sitio. Bueno, a mi siniestra tengo a Mamen y a mi diestra a Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier Alandes, perdón. No solo de sitio, como curiosidad comentarle a nuestros oyentes que estamos cambiados de estudio también. Correcto. Bueno, muy buenas, muy feliz de estar aquí un programa más. Además, el contenido de hoy no es especial porque no soy Aitor Pilán de Miguel, pero es interesante. Menos muy mal que interesante. nos queremos porque es una cosa de locos. Pues fíjate que yo creo que sí que es especial. Pues fíjate, yo estoy especialmente ilusionado con la entrevista que vamos a tener hoy, porque además de ser interesante para lectores, en lo que a mí respecta, creo que es muy interesante para personas que escriben. Para escritores. Bueno, lo ha sido. Completamente de acuerdo. Es un hecho. La persona a la que vamos a entrevistar hoy es muy importante en tu vida y en la mía, sin ir más lejos. Y en la tuya porque vendes muchos libros de ellos. Pero antes de llegar a esa entrevista, os aviso ya que vais a oír ruidos porque la mesa que tenemos es un poco terremotera. Pero de eso ya hablaremos a lo largo del programa. Vamos con el clásico. Vaya clásico. Clásico recomendado. Nos vamos a un libro que se publicó hace 42 años, escrito por uno de esos escritores nacionales a los que el tiempo está tratando mejor que su presente. Y estamos hablando de Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. Es cierto, es curioso, que el tiempo está, lo que has dicho, está tratando a lo mejor ahora. En su presente ya fue muy reconocido. Pero el tiempo le está viniendo bien a Miguel Delibes. Bueno, Los Santos Inocentes es una de las obras cumbre de Miguel Delibes, porque además escribe muy bien su propósito, que era, él era un autor de los que tenía conciencia social, y en este en concreto trata de retratar la España rural del franquismo y de poner en valor las diferencias sociales que había, pues por ejemplo, entre pobres y ricos, entre esclavos y siervos. ¿Y de qué va el libro, Aitor? Cuéntanos. Pues el libro básicamente es un cortijo. Me encanta la palabra cortijo. Es maravillosa. Me encanta. Es un cortijo. Es que yo la estudié en el cole, cuando estudié este libro, era un cortijo. Es que era un cortijo, es un cortijo, de hecho. Es un cortijo y los habitantes de ese cortijo, los que sirven y los que son servidos. Hay 3 personajes principales y uno de ellos además tiene una discapacidad intelectual. Azarías. La manera en la que está tratado este tema yo creo que es uno de los grandes temas que tiene este libro. Sin duda. Y al fin y al cabo es un poco ese retrato de la España de principios de los 60, donde la gente rural empezaba a emigrar a las ciudades, los que se quedaban estaban muy condenados a tener una vida más pequeña que en las ciudades, y los servidores de los feudalistas, por decirlo de alguna manera, que se quedaban en... Es tal cual, los feudalistas. Sí, es así. Que se quedaban en el campo, pues los servidores estaban evidentemente maltratados. Bueno, a su absoluto servicio, es decir, porque en el libro encontramos determinados pasajes que son de denigración pura y dura del señorito Iván, en este caso, hacia Paco, que es el guardés, el mayordomo general, por decirlo de alguna manera. A mí lo que me llama mucho la atención de este libro son 2 cosas. Lo primero, que en este caso yo creo que la película sí que es muy fiel a lo que nos relata Miguel Delibes, la película de Mario Camus, y cómo tanto en la narración del libro partimos de 2 polos o completamente opuestos, que es Paco y su familia, que son esos sirvientes al servicio del señorito Iván, y la aparición de Azarías supone la generación de un triángulo, y Azarías va a tener mucho que decir en ese triángulo. Muchísimo que decir. Quiero decir, Azarías tiene un momento épico, por decirlo de alguna manera. A mí una de las cosas que me ha gustado del libro, yo no lo había leído, a mí en el colegio no fue ahora sí, ahora yo me creo que acabo de salir del colegio. Casi en tu caso. A mí una de las cosas que de verdad me ha gustado es que el narrador no es aséptico. No. El narrador toma partido
Claro, pero que es su objetivo con el libro. Claro, pero es que me parece, ya no es que me parece muy valiente, es que me parece una técnica muy bien ejecutada. Ojo. Porque toma partido desde un punto de vista ni siquiera empático, toma partido y casi te parece objetivo. Pero es que además, más allá de la historia que cuenta, yo creo que Delibes hace un verdadero ejercicio técnico de escritura en este libro, donde apenas hay diálogos y donde el narrador, pese a ser omnisciente, sí que con su vocabulario, con sus expresiones y demás, toma partido, en este caso por parte de Paco y su familia, que son los trabajadores del cortijo. Sí. Bueno, tenemos dentro de este palacio tenemos varias jerarquías. Está, bueno, en primer lugar el señorito, que me encanta cuando se refieren a él como el señorito. Yo hay palabras que las escucho en voces de otra persona. Y señorito, escucho a Gracita Morales. El señorito no está. Ya tengo una edad. Pues está el señorito. Yo más. Luego está Pedro, que está casado con Purita. Sí. Y luego están todos los sirvientes. Pero también hay jerarquía entre los sirvientes, porque hay algunos que ejercen exclusivamente como criados, pero luego hay un personaje que es el que Miguel Delibes utiliza para reivindicar la figura del criado, que es Quirce, que como él sí que había ido al colegio, es de los pocos a los que sus padres consiguieron darle una educación, él dice, a mí no me vais a contratar como criado, me vais a contratar como trabajador. Entonces es como la lucecita verde que le pone Delibes a todo este asunto de hay posibilidad de cambiar porque ya estamos avanzando. Debía ser como muy sociedad. dura esa época para los sirvientes de gente de campo. En este caso, Paco y Régula, el matrimonio, Paco sabe que está siendo maltratado. Bueno, hay pasajes donde el señorito Iván le hace actuar como un perro de caza. Cuando se rompe la pierna, está el pobre Le que hace le obligan a hacer patas. reposo, pero él, como ve que Azarías no funciona, que Quirce tampoco, como compañeros de caza, lo vuelve a llamar a él y le hace ir con la pierna rota a cazar. O sea, Y Paco, aun sabiendo que está siendo explotado y maltratado, él quiere un futuro para sus hijos y no se atreve a dar el paso de despedirse y tal, quiere seguir trabajando para que sus hijos puedan huir de allí. Pero es que llega Azarías es el hermano de Régula, el cuñado de Paco. Al que despiden de otro cortijo. Despiden de otro cortijo. Él tiene descríbenos al personaje de Azarías, que yo creo que esto es muy interesante. Pues Azarías tiene la discapacidad. La discapacidad intelectual forma parte importante del libro y cómo es tratada, en este caso, en un entorno rural. Una de las hijas de Paco y Régula tiene una parálisis cerebral. Sí, lo iba a decir. Su sobrina. Una Es algo más grave. Está Mientras que internada. Azarías Y lo que tiene Azarías le tiene mucho amor a claro. esa sobrina, justamente. Azarías tiene una discapacidad intelectual, lo que le hace ver el mundo como un niño, pero verlo de verdad. Ha quedado para la historia su expresión de Milana bonita, efectivamente. que es ese Milana pajarillo bonita. que Bueno, va. ese pajarillo al No, que... no lo desveles, no lo desveles. No, al que además marca el final de la obra Sí. y con el que Delibes lanza el segundo mensaje súper potente. ¿No? Bueno, hagamos el No, spoiler. no lo voy a decir. Hagamos el spoiler, no pasa nada. Iván mata a Milana bonita. Milana bonita, que es el amor, porque bueno, Azarías tiene muchísimo amor por los animales y en concreto por Milana, que se la regala a su sobrino en un momento Es una dado. grajilla, es Sí, un pajarete. Y cuando Iván ve que Azarías no funciona como compañero de caza, mata a su queridísima Milana. ¿No es qué hace él? No vamos a decir cómo. Pero en se ese caso, venga. claro, Azarías se atreve a hacer lo que Paco jamás se atrevería a hacer, Exacto. pero lo hubiese hace- deseado. Y lo hace precisamente por su discapacidad. Sí, Lo eso hace es. precisamente por su discapacidad. Y con esto revelamos que efectivamente los criados ya no son criados al 100%, sino que está la posibilidad de que un criado se te revele, que hasta el momento no estaba esa posibilidad. Yo soy Espartaco. Milana, Yo soy Espartaco, Yo soy sin duda. Espartaco. Milana, yo me acuerdo cuando los llevábamos en el colegio que decíamos, los personajes como símbolos. Milana es el símbolo de la esperanza en este caso. Claro. Sí. Bueno, también en el libro vemos muchísima crítica social, especialmente en el personaje de Iván, que es completamente despreciable, pero es despreciable y hay una cosa que da mucha rabia al lector, que es que, como bien ha dicho Javier, por ejemplo, Paco sabe que es despreciable, pero le hace caso cuando se rompe la pierna y lo vuelve a llamar. Después hay un momento en el que Pedro es consciente de que cuando su mujer ha desaparecido, Purita se ha ido con él. Entonces Ujú. va y le pregunta, Iván, ¿está Purita contigo? Y le dice que no, y él, sabiendo que sí, hace como que se cree que no, para no crear malos rollos entre el Claro. palacio y no perder su puesto. Por esas relaciones de dependencia que deberían... bueno, recordemos que, aunque la novela es de 1981,
y no está ubicada temporalmente en la propia novela. No hay una ubicación. Se estima que se ubica en torno a los años 60. Te diría que incluso principios de los 60. Más que nada porque hay una referencia del señorito Iván al Concilio Vaticano. Sí. En el libro, y entonces, pero bueno, en torno al 63 o así, ¿no? Sí, no recuerdo, me acabas de poner, me acabas de dejar un brete, mal, ¿no? me acabas de dejar mal. Creo que es el 63 o en el 62. Pero bueno, ¿cómo deberían ser esas relaciones de absoluta dependencia de los trabajadores con sus amos, ¿no? Casi, con... Sí, eran amos. Es que eran amos. En cualquier caso, Delibes lo que hace en este libro es, escondido bajo una técnica prodigiosa, darnos una bofetada que te hace mirarte al espejo, ¿eh? Sí, y también él está convencido de que los de arriba son como son malas personas porque el dinero corrompe. Y él está, pues eso, absolutamente convencido de eso, y por eso pone a Iván como una persona mala, pero también pone a Pedro como un personaje que tiene un pie en la bondad y un pie en la maldad. Eso está súper bien hecho. Pero es que... Para decir, cuanto más arriba, más corrompido. Pero en el medio ya estás un poquito corrompido. Pero el señorito Iván no hace más que lo que ha aprendido de sus padres, de sus abuelos, de sus... Final, de generaciones y generaciones. Delibes tiene esa opinión porque es lo que ha vivido en casa. Porque, quiero decir, la cultura en este país durante el franquismo estuvo muy mal tratada. Y Delibes ya escribe esta novela siendo una persona muy adulta. Sí. Entonces, esto que hemos dicho muchas veces de no miremos el hoy con los ojos del ayer, pues este libro está escrito claramente con los ojos del ayer, después de pasar 40 años en una dictadura donde evidentemente el poder era con mucho dinero, muy religioso y muy de derechas. Si esta dictadura hubiera sido al revés, hubiera sido muy de izquierdas, con todo lo que eso tiene que ver. Pero eso no le quita ni un poquito de calidad al libro. Da igual que los patrones sean buenos o malos. Al final, yo creo que el contenido humano de los personajes te da para aprender muchas lecciones en este libro. Fíjate, Mamen, lo que tú comentabas, que es posible que el señorito Iván representa a esos latifundistas que vienen de siglos y siglos, y quizá ya no existe ese personaje, o puede existir en otros ámbitos, pero ya está mucho más... Pero Pedros siguen existiendo muchos. Hombre, hay Pedros por todos lados. Por todos lados. Ese personaje que se debate entre hacer lo correcto pero seguir las indicaciones de su jefe y para no perder no hacerle su posición, enfada. para no dejar de ser la mano derecha. Os voy a hacer una pregunta. ¿Tienes algo más que contar, Mamen, antes de acabar? Bueno, iba a decir por que favor. El libro está dividido en libros en lugar de en capítulos. Correcto. Y que, como ha dicho Javier, predomina la descripción frente al diálogo. Eso mola mucho porque los personajes están súper bien tratados y es como que desde el principio te los imaginas, porque los primeros capítulos básicamente son describir a los personajes y presentarlos, y luego ya empiezan a pasar. Y nos ha pasado, perdón, el inciso, que ahora cuando hemos releído yo no podía dejar de ver a Alfredo Landa y a Paco Rabanne. Sí, que además se llevaron el premio de Cannes ex aequo, los dos. O sea, algo broma, muy bueno en esa película. Pero hablando de los Pedros, os hago una pregunta para acabar y me la contestáis si queréis, y si no, pues pasamos a la música. En 1941, ¿vosotros hubierais cogido una pistola o os hubierais dejado avasallar? Porque 1941 en España, ¿te refieres? No, o en Alemania, porque es que quiero decir, hablamos de los Pedros. Sí. No se me ocurre un escenario que defina más a un Pedro que el auge del nazismo. ¿Cogemos la pistola o nos dejamos avasallar? Cuidado, ¿eh? Es que todos somos Pedros, ¿eh? Sí. Yo te voy a responder y no soy capaz de ponerme en ese 1940, 41, 43. Soy capaz de ponerme en 2023 y decirte que soy autónomo. Tú eres muy Pedro, ¿no? Claro. No, o sea, soy autónomo, no deseo en este momento entrar a las 9 de la mañana en un sitio, salir a las 5 de la tarde, plegarme a lo que... Y me pliego a otras cosas y a otras personas. Claro, es que al final... Pero soy autónomo. Sois autónomos los dos. Yo te diría que, por desgracia, cogería una pistola. Claro. Porque sé cómo soy. Pero también te digo que influiría mucho el tengo hijos, no tengo hijos, para quién trabajo, por supuesto influiría. Todo eso, pero que acabaría cogiendo la pistola, seguro. Todos somos Pedro, o lo vamos a ser o lo hemos sido, y no pasa nada. No pasa nada. Hay que asumir que la realidad del hombre, ya lo decía Platón, Joanthropos, cacón estin, y el que sepa griego que lo traduzca y el que no, pues chincha y rabia.
Pues eso. Vamos con Javier Alandés, que tiene una cosa súper especial. Bueno, ¿qué nos tienes que contar, Javier? Pues mira, Hitor, en el anterior capítulo tú dijiste una frase que no porque no la sepamos, pero de la manera en que la contaste, de la manera en que la sintetizaste, se me quedó y digo, creo que ahí hay un tema del que hablar. Tu frase... Y hoy que tienes poco tiempo... Si no recuerdo mal, tu frase literal fue: un mal escritor con un buen editor sacan adelante una buena novela. Un buen escritor con un mal editor sacan una mala novela. Y me reafirmo. Pues de eso me gustaría hablar, de cuál es el verdadero trabajo de un editor. Vamos a tener una entrevista muy interesante y relacionada con edición y demás, pero yo estoy aprendiendo poco a poco cuál es el verdadero trabajo de un editor. Yo creo que todos los que escribimos, cuando damos por finalizado un manuscrito, vivamos o no vivamos con ese síndrome de Miguel Ángel, ¿no? De que nunca está bien, nunca está perfecto, siempre voy a tocar, pero llegará un momento que tendremos que darle un carpetazo y decir, vale, ya está, lo voy a enviar. Cuando lo enviamos es porque está lo mejor que sabemos hacer. Está en el punto máximo de conocimiento literario como autores que tenemos. Y eso llegará a una editorial, y esa editorial lo tomará en cuenta o no lo tomará en cuenta. Si esa editorial lo toma en cuenta, es porque no es un mal libro. Ahí voy un poquito con el pero de lo que... Sí. Es porque no es un mal libro. Las editoriales sí que pueden tomar en cuenta libros que necesitan mejorar, pero tienen algo importante. Ya tienen una historia, tienen un desarrollo de personajes, tienen... Y eso no significa ser un buen escritor, ¿eh? Que un buen escritor significa pues algo mucho más global, mucho más complejo. Pero es ahí donde viene el verdadero trabajo del editor, el elevar ese manuscrito que le ha caído a un nivel superior para que llegue a los lectores. Si las personas que nos escuchan han pasado por procesos de editing, por procesos de edición, muchas veces pensamos que se trata de una corrección ortotipográfica. Oye, vamos a ver qué erratas tiene esto, vamos a ver la posición de las comas, vamos a ver esta frase, este verbo, mira, que se ha repetido esta palabra en el mismo párrafo y demás. Cuando el trabajo del editor es un trabajo mucho más amplio. Y como ejemplo voy a poner ejemplos que me han pasado a mí directamente. Entregas el manuscrito, es un manuscrito de 150.000 palabras, es decir, que se va a ir a las 500 páginas una vez esté editado. Y entonces viene la editora y me dice, me encanta, pero no comprendo por qué coexisten Rosita y Lupita, porque no tienen un papel preponderante ambos. Tenemos que fusionar esos dos personajes en uno solo. Y lo valoras y tienes razón, te da los motivos, te explica las circunstancias y demás, y tienes razón. Pero es que Lupita y Rosita salen en 42 capítulos. Y hay que reescribirlos enteros, claro. Con sus diálogos, con sus descripciones y con su salida del sol y anochecer. Y entonces, como autor, cuando te viene una propuesta de edición de ese tipo, tienes que decir, oye, no, lo que yo he escrito es mi propuesta, de esto no toco nada, aquí yo confío en esto hasta el final, o aquí me han puesto una persona que ha editado a Ana María Matute. Habrá que hacerle caso, ¿no? Habrá que hacerle caso siempre. Habrá que hacerle caso. A los editores de Ana María Matute hay que hacerles caso siempre. Por lo tanto, ahí es cuando empiezas a darte cuenta que escribir es solitario, publicar es un trabajo en equipo. Esto nos lo contaste una vez. Y es verdad. Y lo tenemos muy presente, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, sí que es cierto que un mal libro no va a ningún sitio. Pero, bueno, sí, a la basura. Bueno, sí, puede ir a la papelera de reciclaje. No, a la papelera de reciclaje. O al contenedor, que ya está impreso. Un buen libro con un buen editor, un libro mejorable con una buena editora. Editora porque la mayor parte de las personas que trabajan en edición son mujeres. Y ahora yo, después de varios, he entendido por qué. Hombre. Hay una sensibilidad diferente. No hay duda. Hay una forma de decir las cosas muy directa, pero no necesariamente vehemente. Y entonces se producen conversaciones muy enriquecedoras.
Un mal libro no va a ningún sitio, pero normalmente los manuscritos siempre son mejorables. Yo que me dedico al mundo del emprendimiento, viene gente y me dice, es que lo que yo estoy haciendo no tiene competencia. Digo, pues una de dos. O eres Steve Jobs o no hay mercado. O te vas a dar una leche fabulosa. Una de dos. Pues con los libros pasa lo mismo, es decir, nuestros libros no tienen por qué estar perfectos, para eso vendrá la labor de la editora. Y yo ya he decidido que cuando una editora tiene unas credenciales, tiene una carrera, tiene un grupo de autoras y autores con los que ya ha trabajado, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. En la medida en la que tu libro no se vea comprometido eso también. Eso es. Que no deje de ser tuyo. Tu libro. Tuyo. Por lo tanto, eso pasa con un libro mejorable, pero luego también pasa si ese libro mejorable no da con un buen editor. Y entonces ahí tenemos verdaderos problemas. Yo conozco muchos procesos de edición que se limitan a eso, a reorganizar párrafos, a corregir las faltas, comas, erratas y demás, cuando editar es otra cosa completamente distinta. Por lo tanto, el tip que me gustaría trasladar a nuestros oyentes que además quieren escribir es que si alguna vez sus caminos se cruzan con el de una editora, que primero ponderen quién es esa editora. Oye, ¿con quién ha trabajado? Y aparte se le puede preguntar tranquilamente. Claro. Yo se lo pregunto. Oye, ¿me puedes decir con qué libros has trabajado? ¿Con qué editoriales? ¿O con qué autoras, autores? Y que cuando esa persona comprobamos que es una persona que tiene ya una experiencia, lo que nos está diciendo nunca es para fastidiarnos. No, porque además fastidiarte significa fastidiar su trabajo. Claro. Y nadie se tira piedras contra el propio tejado. Los editores son los segundos interesados en que un libro funcione muy bien. Así es. O los primeros. Bueno, pues los primeros probablemente puede ser la autora o el autor, pero los editores. Por lo tanto, que el manuscrito tiene que terminar en un determinado momento. Ese manuscrito ojalá llegue a una editora. Informémonos de quién es la editora y hagámosle caso. Pues muy interesante como siempre, Javier. Y ahora vamos a hablar de edición, de autoedición, de publicación y de acompañamiento a los autores con una entrevista. Alguien que sabe mucho de eso. Especial, efectivamente, especial. Además, aquí en el estudio es una alegría. Seguimos en la Plaza de las Letras y, como siempre que tenemos una visita en el estudio, pues es una inmensa alegría, porque así no estamos nosotros tres solos, pero es que en este caso además lo es de verdad, porque viene una persona que es muy importante para las vidas de los tres, particularmente por diferentes razones, y que no es nada más y nada menos que Paz Navarro, que es la CEO del Grupo Editorial Sargantana. Hola, Paz, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, que ya tenía muchísimas ganas de venir y participar y estar a vuestro lado, así que encantada. Javier, Mamén, conocéis a Paz de sobra. Para quien no lo conozca, el Grupo Editorial Sargantana es un grupo con varios sellos de aquí de la Comunidad Valenciana, pero que vende donde lo compren, no está limitado a la geografía, sí. No está limitado a la geografía, lo que pasa es que es una empresa valenciana, pero vamos, que tiene muchos sellos y edita un montón de libros al año, algunos de ellos buenos. Bueno, Paz, queremos que nos cuentes, para comenzar, cómo surge el Grupo Editorial Sargantana y los valores que tú crees que lo caracterizan, porque yo sé que eso para vosotros es muy importante. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues os cuento un poco nuestros orígenes, ¿no? La editorial nace de Quique Olmos y una servidora, que hace ya unos 8 años, más o menos, vimos que había un hueco en el sector en nuestra ciudad, que es Valencia, porque bueno, él es tercera generación de editores, sus abuelos ya eran editores, y la editorial familiar pues fue absorbida por otra editorial valenciana, que es Tabarca, que muchos conoceréis. Y bueno, él tenía un saber hacer, se había criado entre almacenes de libros y tenía una formación brutal para la edad que tenía. Y yo estaba trabajando en una multinacional que no tiene nada que ver, pero al final me dedicaba un poco a hacer la labor comercial y de relaciones, y de repente nos encontrábamos ahí en un impasse porque me apetecía un cambio y él se encontró en esta situación. Y le dije, oye, si tú tienes el saber hacer, conoces el sector perfectamente, te has criado en él,
Yo ya tengo experiencia en el sector de las ventas, de las relaciones, de la gestión, porque yo vengo de la rama de ADE, porque no nos lanzamos a la aventura. Y así fue un poco, con una mano delante y otra detrás. Nos montamos un despachito en casa y empezamos nosotros a hacer todo. Todo hablamos de que nosotros nos maquetábamos los libros, nos los diseñábamos, nos lo corregíamos, nos lo distribuíamos. Éramos todo nuestro equipo de todas las fases del proceso de edición y distribución y comercialización. Éramos nosotros. De hecho, al principio yo lo tuve que compaginar con mi otro trabajo, avisé a los que eran mis jefes entonces para tener una economía que nos permitiera subsistir, y estuve así pluriempleada al principio, hasta que al final pues la editorial necesitaba de más tiempo, de más dedicación, fue creciendo. Y ahí empezó, pues tuvimos a nuestro primer trabajador, que es Rubén Soriano, que muchos le conocéis, que sigue en la editorial. Maravilloso. Editor. Y él empezó de prácticas en la editorial y aquí está aún y continúa. Le mando un saludo desde aquí. Y así, esos fueron un poco nuestros orígenes. ¿Y ahora sois cuántos? Ahora somos 13 en plantilla, en nómina, más tenemos también autónomos y colaboradores externos y tal, pero en nómina somos 13. No está mal, para una editorial que empieza hace 8 años, con tal y como está el mercado, está muy bien la evolución. Paz, muchísimas gracias por estar aquí, por venir. Yo, a vosotros. Aparte de haber trabajado con vosotros, con las 3 vías del Pintor de la Luz, yo considero que vosotros hacéis además amistad y hacéis grupo con las personas que trabajan y colaboran con vosotros. Yo recuerdo en 2018 firmar el contrato con vosotros en un despachito donde estabais los 3 un poco... apretados, dilo. llenos de papeles. Pero recuerdo además que en aquel momento me llamó mucho la atención vuestro claim, que era escritores locales para lectores universales. ¿Cómo ha evolucionado ese claim hasta hoy en día? Pues mira, por lo que decías al principio, que está relacionado con lo que decía Mamen, nuestros valores. Para nosotros es fundamental, uno de los valores importantes es la cercanía, ¿no? Y esa amistad que dices. Nos gusta estar muy cerca de los autores, que las relaciones no solo sean por email frías, y muestra de ello es que intentamos innovar mucho y revolucionar este sector con eventos de networking entre los mismos escritores. Hacemos un par de eventos al año para que los escritores hagan piña y familia sargantana, que nos gusta mucho. Hacemos también eventos como jornadas de puertas abiertas, que esto no lo hace nadie. En fin, tenemos un sistema para seleccionar y filtrar todos los originales que nos llegan y llevar control de que efectivamente se les conteste a todos personalmente. Cada vez que puedo lo llamo, incluso llamo yo por teléfono, no reciben un email. Si es una época más complicada, pues reciben un email. O sea, hasta la gestión de eso para que siempre haya un contacto y una contestación. Ese es uno de los valores que decíais. Y luego la pregunta que se me ha ido, Javier, era... ¿Cómo había evolucionado ese claim de escritores locales para lectores universales? Pues claro, ese eslogan nos pareció estupendo porque casi todo al principio eran escritores de la Comunidad Valenciana y distribuíamos en toda España, pero conforme voy creciendo la cosa, de repente pues los escritores ya eran de toda España, y ahora no solo vendemos en España, sino también en América. Entonces dijimos, pues el eslogan nos encantaba y todo el mundo nos identificaba mucho, pero se nos ha quedado un poquito pequeño, sí. Claro. Exacto, entonces dentro del grupo pues nos hemos puesto otro eslogan, que es una historia es para siempre, que ese es como de Grupo Editorial Sargantana, porque eso ya es como más genérico, porque el otro se nos quedaba un poco más pequeño, pero que para nosotros era nuestra esencia y nuestro origen, y le tenemos un cariño especial. Grupo Editorial Sargantana tiene evidentemente su sello principal, que es Sargantana, pero luego tenéis unos cuantos sellos, incluso os habéis metido ahora recientemente con la adquisición o la absorción, la operación empresarial nos da un poco igual como haya sido, de la editorial Munix, con lo cual tenéis cómic y tenéis juvenil, lo tocáis todo ahora mismo. Ahora ya la verdad es que sí, teníamos un poco el target ese del público de Munix, que es como New Adult, que se llama ahora, ¿no? Sí. Que es desde 16 hasta 40, así más o menos. La verdad es que no lo trabajábamos mucho porque sabéis que las novelas de Sargantana es para un público un poquito más adulto, y entonces estamos súper contentos porque, oye, leen muchísimo, teníamos ganas, y sobre todo de tratar un tema que es el tema fantástico, la fantasía, no la trabajábamos en Sargantana, y para este público con Munix vamos a seguir trabajando la romántica, la novela romántica,
Y el tema fantástico que también, pues como os digo, ahora está teniendo un tirón, está en un auge junto con el cómic, ¿eh? La narrativa romántica y la fantástica está completamente en auge. Sí. Paz, ¿podrías enumerarnos los diferentes sellos que componen al grupo editorial Sargantana y hacernos para nuestros lectores una pequeña recomendación de cada uno de ellos, por favor? Y para nuestros oyentes, para los dos. Sí, correcto. Ah, exacto. Es que yo doy por hecho que nuestros oyentes son lectores. Tienes razón. Claro, pues yo encantadísima, mamen. A ver, pues mira, como te digo, hace 8 años empezamos con Sargantana, pero al poquito tiempo nos ocurría que con el boca a boca en Valencia fue llegándonos pues todo tipo de obras. Hablamos de ensayo, poesía o fantástica, o libros más educativos, o relatos, prosa, y entonces no encajaba en el catálogo que queríamos llevar en Sargantana. En Sargantana llevamos solo novela de adultos, que es romántica, histórica, negra o contemporánea. Hacemos infantil, que son álbumes ilustrados en tapadura, y juvenil. Y luego hacemos ensayo tipo cultura local. Tenemos mucho fondo de cultura valenciana, pero ya tenemos de cultura de muchísimas otras provincias. Y hemos hecho una colección pequeñita de ensayo también, que es de personajes ilustres. Que es sobre todo biografías de personas reconocidas de la historia, que es para otro tipo de público, así como nuestra novela es una novela sencilla de leer, pero que te engancha, que te distrae, que disfrutes, pero muy fácil de leer. El público de la colección de personajes ilustres es otro tipo de público. Y entonces, cuando empezaron a llegar todo ese tipo de libros que no encajaban con Sargantana, creamos el sello NPQ Editores, que fue para dar salida a todos esos libros que nos llegaban y nos decían, es que queremos que nos trabajéis vosotros. Y decíamos, ya, pero no encaja. Entonces empezamos a crear ese sello. Y actualmente la verdad es que con ese sello es con el que más estamos lanzando libros nuevos constantemente, porque hacemos tanto edición tradicional como coedición como autoedición. Y la autoedición, que no me gusta llamarla así, yo le llamo edición personalizada o servicio editorial, porque la autoedición en nuestro país, para mi gusto, no está bien tratada, o por lo menos no de una manera sincera y honesta, porque las cosas creo que hay que llamarlas por su nombre. Y nosotros sí que hacemos una distribución real en librerías, sí que organizamos presentaciones, tú, Mamen, lo sabes, que hacemos muchas en Imperio, hacemos presentaciones de libros y les acompañamos nosotros personalmente a ese día de los más importantes de su vida, a estar a su lado, controlando que haya stock, controlando que todo fluya, que salga bien, que si se bloquea, darle temas, hacerle preguntas, esas cosas que las primeras veces pasan y que es tan importante ir de la mano, pues eso lo hacemos. Organizamos agenda de eventos, por ejemplo, en firmas en grandes almacenes, firmas en ferias del libro, que ahora pues estábamos hablando antes fuera de micro, ¿no? Estamos haciendo un tour ahora de ferias, pero lo mejor de todo es que los autores se vienen detrás. Yo estaba comentando antes que estoy agotadísima, pero todo vale la pena cuando recibes mensajes, por ejemplo, después del Sant Jordi de este año en Barcelona, recibí mensajes de autores, no os podéis hacer una idea, estaban en una nube. Claro. Y yo llegaba a casa reventadísima y dije, mira, ha valido la pena. Todo el esfuerzo ha valido la pena, porque en la vida se hubieran podido imaginar estar en las calles de Barcelona firmando un libro. Entonces, solo por eso, por esa ilusión, y nosotros decimos que cumplimos sueños en NPQ, porque por eso vale la pena, ¿no? Entonces hacemos nota de prensa, medios de comunicación, etcétera. Una labor, pues lo que debería hacer cualquier editorial, ¿no? Con NPQ. Luego dimos con el sello de Brief, que Brief es una editorial que tiene más de 20 años de historia en el sector. Su editora Sonsoles, con la que seguimos colaborando, tenía un catálogo muy concreto, que son libros de lectura complementaria para meter en centros educativos. O sea, estos libros no se venden tanto en librería al uso, normalmente es más por prescripción de profesorado, persona de biblioteca de los centros, y son lecturas en las que se trata temas que muchas veces no están en los programas escolares. Pues hablamos del trabajo, pues, de liderazgo, del respeto animal, del medio ambiente, de hablar en público, de la empatía, sentimientos, sensaciones, de saber distinguir recuerdos, de qué tipos son, de todo un poco. Y al finalizar le ponemos ejercicios para que la persona que está en el aula, los maestros, los docentes, etcétera, puedan trabajar la comprensión lectora de los alumnos con esos ejercicios que incorporan los cuentos, los libros. Y eso también hay para todas las edades, hasta instituto. Entonces es la línea editorial que lleva Brief, y luego también tiene mucho libro para profesorado. Entonces ese es como nuestro sello más educativo.
Luego surgió la misma oportunidad que con Brief, surgió Aleta y Desfiladero. Estos son sellos que también absorbimos al grupo, pues también de editores, pues que también eran autónomos, a lo mejor no tenían el equipo y la estructura que ya requería su editorial, y también las absorbimos en el grupo. Y con Aleta lo que hacemos es cómic, pero sobre todo cómic americano. Hemos hecho alguna cosa de producción propia, pero sobre todo Aleta se basa en mira cómics americanos que al editor le gusten, que sigue eligiendo los Joseba. O sea, para nosotros es súper importante seguir colaborando con los editores de manera autónoma, pero no hay nada que se publique que no pase por sus manos, que ellos den el ok, que nos recomienden, porque no queremos que se pierda la esencia de cada sello. Entonces para nosotros es muy importante. Y Joseba, que es el editor de Aleta, nos dice, ha salido este cómic en Estados Unidos. Creo que en Valencia puede funcionar en España. Entonces llegamos a un acuerdo con la editorial, se le compran los derechos y se explota en España. Entonces, sobre todo los cómics que tenemos en Aletas es compra de derechos americanos. ¿Vale? Verdaderas joyas, ¿eh? Sí. Verdaderas joyas. Y además editáis en Aleta, editáis en cómic con tapadura, Sí. o sea, con tomos que de verdad merece la pena tener. Sí, eso nos gusta porque los que sois muy fan del mundo Sí. cómic, pues lo valoráis mucho. Sí, sí, sí. Y además uno de nuestros valores, por lo que decía Mamen también al principio, es que tener uno de nuestros libros en las manos sea una experiencia. No solo el hecho de leer y distraerse, sino queremos que sea una experiencia, que el peso sea el peso justo, que el tacto sea el agradable, que la edición esté bien cuidada, que los acabados, la impresión, todo. O sea, que tiene que ser una experiencia perfecta, porque al final es ocio, estamos todo el día con las pantallas y esto tiene que ofrecer otras muchas cosas. Entonces, por eso lo de las ediciones, que siempre Te has dejado la parte difícil, que es recomendar uno de cada sello. recomendamos. Bueno, espérate, que aún me quedan los sellos, aún me quedan más sellos. Vale. Espérate. Tenemos Desfiladero. Con Desfiladero hacemos novela gráfica y libros de cine. ¿Vale? Tenemos Galés Editions, con la que publicamos en mallorquín, catalán, valenciano. ¿Vale? Que en las que estamos publicando desde hace ya 2 o 3 años los premios del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Todos los premios que lanzan los publicamos con galés. Y ahí hacemos poesía, teatro, narrativa y ensayo en valenciano. ¿Vale? Y la última, que es Múnich, reciente creación, que ha sido la nueva noticia. Bueno, pues Marta, que es la editora de Múnich, había lanzado la noticia de que iba a cerrar por temas personales, había sido mamá, no podía gestionar todo a la vez. Y entonces nos enteramos a través de Carlota, una persona que tenemos en el equipo que nos lleva todo el marketing y que ella es una loca y una fan de esta temática, y dijo, oye, ¿sabéis qué ha pasado esto? Puf, menudo drama. Estaban todas, porque tiene muchísimos seguidores, y estaban todas súper disgustadas, y dijimos, oye, pues vamos a hablar con ella. Y digo, no, ya lo tenemos, y ha surgido así rapidísimo porque hemos conectado súper bien con la editora, estamos completamente en línea. Y así está. Entonces ya estamos ahora con justo esta mañana, porque ella es de Cataluña, se ha venido esta mañana a la editorial, que aún no nos habíamos conocido fuera de las pantallas, y hemos estado personalmente, y bueno, ha sido muy emocionante. Súper resumen, ¿eh? Bueno, es que no es ninguna tontería. Al final nacisteis hace 8 años, pero no sois una editorial de autoedición, como tú decías antes, con la autoedición maltratada a la que solemos estar acostumbrados en este país. Sois un grupo editorial que os ocupáis, no que os preocupáis, sino que os ocupáis de que los autores estemos muy bien acompañados y que tengamos muchos cojines para tomar la decisión que tomemos. Si nos caemos, no nos rompamos una rodilla. Exacto. Y sois muchos sellos ya, no es ninguna broma. Sí, totalmente. Es muy importante, porque a veces nos vienen autores, es que a mí he pedido una oferta en otra editorial y me han dicho que hagan 1000 ejemplares. Y digo, bueno, pues claro, a lo mejor no es necesario. Vamos a sentarnos, vamos a ver qué es lo que quieres hacer, vamos a ver de qué es tu libro. Podemos empezar por a lo mejor pues la mitad de tirada o lo que sea, y no hay que lanzarse como tú dices, ¿no? Entonces evitamos errores que cuando vas de la mano con un profesional del sector, pues... Y luego, permíteme, quiero dejar muy claro que es que hacéis autoedición, pero hacéis también edición normal y corriente tradicional. Sí. Quiero decir, Sargantana elige qué libros va a publicar. Exacto. Y eso me parece dificilísimo. Y ya no te hablo de tener los sellos que has dicho, claro. Sí, pues cada vez se hace más complicado porque cada vez nos llegan más originales. Claro, es inevitable. Eso es importante. Un grupo editorial como Sargantana, ¿cuántos manuscritos, cuántos originales puede recibir anualmente? Bueno, anualmente. Mira, para Sargantana estamos recibiendo, porque eso lo gestiono yo directamente, unos 7 a la semana. ¿Vale? El resto de sellos los lleva cada uno su editor. O sea, si Sargantana ya son solo 7 a la semana, vale, son 350 al año. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Mucho. Y hay una cosa que nos gusta mucho,
a todos los que somos lectores, que es que los autores después de publicar no se quedan ahí, sino que, como ha dicho Paz, van con ellos a las ferias, hacen presentaciones, están en continuo movimiento, y eso permite, volvemos al origen, que sea una historia para toda la vida. Exacto. Que no sea un libro que nazca, tenga su boom y luego se pierda, sino que el libro se siga vendiendo, haya segunda edición, tercera. Y además este año tenéis una novedad, Sí. que es que traspasamos... ellos van a muchísimas ferias, pero este año traspasamos fronteras internacionales. ¿Y a qué feria vais? Pues ahora mismo vamos a la de Turín, pero vamos a muchísimas ferias. Vamos a la de Bolonia, vamos a Guadalajara, que llevamos La de ya Guadalajara, años. que es la mejor feria del mundo, Sí. según dicen. Sí, yo no he estado, es la pero- número uno la en número cuanto uno. a feria profesional, pero a Guadalajara llevamos yendo ya varios años y con nuestro propio stand, y a lo mejor lo que aprovechamos, porque además siempre nos hemos ido con autoras detrás también a Guadalajara, te lo tengo que confesar. Nosotros damos la opción a los autores. Esto, claro, es un viaje ya más largo, que es muy complicado, pero los autores que se han querido venir, se han venido, y hemos ido ya con 4 autores, si no recuerdo mal, 4 autoras, porque Guadalajara es una mezcla de feria muy extraña, porque es profesional y comercial a la vez. O sea, hay unos días que son solo para profesionales y luego la abren de cara al público. Entonces, para esos días que la abren de cara al público es cuando vienen nuestras autoras. Y aprovechamos para, la vez que vienen, cerrar entrevistas en medios de comunicación de allá. Fenomenal. Muy bien. ¿Cuántos autores estarán ahora mismo soñando con publicar con el Grupo Editorial Sargantana e ir a la Feria de Guadalajara? Yo voy a insistir con que no nos has recomendado un libro de cada sello. Vale, venga, Que vamos. te estás intentando Vamos al escabullir. lío. No me voy a escabullir, como que me he los venido con hijos, el cuesta catálogo. mucho elegir, Es claro. muy complicado, muy complicado. Vale, vamos a ver. ¿Uno de cada sello o por temática? Uno de cada sello. Vamos a Uno de hacerlo cada difícil, sello. claro. Madre mía. Vamos a hacerlo difícil. Y además hago un spoiler, empezaremos la temporada, sea como sea, la siguiente, hablando también con Sargantana, porque van a hacer un congreso. Ahora hablamos rápidamente del Congreso Paz. Vale. A ver, uno de los libros que voy a ir a lo personal, ¿vale? Lo que Hombre, más claro, me ha gustado. Claro, bien, muy claro. bien. Porque es muy difícil. Sí que Porque tenéis hay algunos muchos. que son los más vendidos también. Vale, pues mira, una novela que me ha gustado mucho, que es No hay bisontes en los valles de Amapolas, una novela Maravillosa. contemporánea. Está siendo también un éxito, y además estamos ahora finalistas de los premios de la crítica literaria, que estamos viendo a ver qué pasa, que dentro de poco va a ser el fallo. Y bueno, María Jesús Puchal. María Jesús Puchal. Sí, una novela que no deja indiferente, porque te hace reír, llorar, emocionarte, intrigarte, Qué de bien. todo. Y Lo a mí tiene eso es todo. lo que me gusta de los libros, que no sea como una comedia de estas de domingo por la tarde que te deja sin más, ¿me explico? Sí. Que pasen cosas, que te remuevan, ¿vale? Luego de Aleta, por ejemplo... de Aleta me quedaría con Cachorro, porque es uno de los cómics que hemos hecho de producción propia, ¿vale? Por apoyar también lo... Autor nacional. Sí, sí. Y de Desfiladero... Ay, qué difícil, chicos. De Desfiladero me voy a quedar con El Partido de la Muerte, porque es uno de nuestros libros que hemos conseguido ya vender los derechos fuera de España, y lo hemos vendido a 2 editoriales extranjeras, los están haciendo con nuestra edición. Este libro está basado en la peli Evasión o Victoria. Es también un cómic que está funcionando genial. ¿Qué más? Bueno, de Brief creo que me quedaría con uno de nuestros grandes autores, que es David Salvador, El viaje de Numeratron, Ole. que también no puede ser de otra manera. ¿Qué más? De Galés os diría, que se me acaba el tiempo, lo sé, qué estrés. De Galés os diría La Llavor, y NPQ. de NPQ... Uy, A ahí, ver. ahí te hemos puesto Ahí un hemos brete. puesto Ahí hay un un brete. A ver, os voy a decir el de Nacho García Nas, compañero Muy también bien. de aquí de la casa, compañero de la editorial, porque no puede ser de otra manera. Nuestro periodista en plantilla, que también lleva muchísimos años con nosotros y que es un amor. Las noches en la iguana. Os voy a decir que es una de las novedades que hemos lanzado, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay un libro que también funciona súper bien, que es Platón y Nietzsche se encuentran en un bar, Ajá. que de NPQ, que también está funcionando muy, muy bien. Y rápidamente, a modo de 2 titulares y un breve, Sí. en septiembre la liáis en Valencia. Sí, vamos a hacer, ya sabéis que otro de nuestros valores es innovar y hacer experimentos. Nos apuntamos a un bombardeo. El fin de semana del 22 de septiembre celebramos el primer Congreso Nacional de Escritura, ¿vale?
Y bueno, tenemos un programa ya muy completo que dentro de poquito empezaremos a lanzar alguna cosa. Van a venir escritores de toda España, os esperamos también por allí, porque lo que se trata es que sean charlas y mesas redondas que vayan desde el inicio de la creación de una obra hasta el final, que toque todos los palos. ¿Vale? Entonces habrá puesto de venta de todos los autores que van a venir para que tengan ahí sus libros quien quiera venir a la venta, que se los puedan llevar firmados. Vale, es decir, que aparte de para el público evidentemente general, pero sobre todo para personas que quieren escribir, que están escribiendo y que quieren conocer las experiencias de otras escritoras y escritores que van a estar ahí. Eso es, interesados por la escritura, escritores, tanto noveles como profesionales, incluso lectores que quieren ir a que su autor le firme los libros también. Maravilloso. Sí, sí. Que no me enrollo más, chicos. ¿Qué fecha? Hemos dicho el fin de semana del 22 de septiembre. Todavía no hay información, pero pronto a través de las redes sociales y de la información de Sargantana tendremos todos información cumplida. O sea que todos aquellos que estáis continuamente escribiéndonos, ¿qué puedo hacer? Estoy escribiendo un libro, he escrito un libro, ¿qué puedo hacer para publicarlo, para ponerme en contacto con editoriales? Tenéis que ir, o sea, tenéis que esperar el 22 de septiembre y asistir al primer Congreso Nacional de Escritura organizado por la editorial Sargantana. Y Bibliocafé también, está José Luis metido en el asunto. Sí, ole. Paz Navarro, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Has tardado mucho en venir. Ya, Has tardado 31 programas en venir. No volverá a pasar. No tardes tanto. Paz, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Qué bien la entrevista con Paz con el grupo editorial Sargantana, que además ha sido tu casa y es la mía ahora mismo. Se nos ha ido un poco de las manos. Se nos ha ido un poquito de las manos. De lo a gusto que estábamos. Claro, viene una amiga, viene una persona que es importante, pues claro, pues se nos va. Esto va a tener que continuar con un café. En cualquiera de los casos, Mamen, muy buenas, hemos dejado un poquito menos del tiempo habitual porque se nos ha ido, pero ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues precisamente vengo a hablar de la economía del lenguaje. No, mira, voy a contar primero una pequeña anécdota, que es que hace unos meses en uno de los clubes de lectura que tienen lugar en la librería, alguien preguntó si la escritura era, o sea, si la escritura desde la experiencia del lector era objetiva o subjetiva. Es decir, ¿se puede decir que hay escritores objetivamente buenos y subjetivamente malos o no? Entonces, bueno, la gente empezó a desvariar y de repente me iluminé y dije lo siguiente. A ver. Dije que es completamente subjetivo, pero que sin embargo hay ciertos nombres, como puede ser Stefan Zweig, de los que nadie duda, por H o por B, no sé por qué será, pues quizá porque es así, que sean escritores buenos. Entonces hoy traigo a uno de esos escritores objetivamente buenos, que es... Sí, indiscutible. Indiscutible, que es Juan José Millás. Juan José Millás es uno de esos escritores que cuando... Por ejemplo, ahora cuando ha sacado este nuevo libro, del que vamos a hablar, que es Solo Humo, la gente me dice, pero que ya lo tenía escrito. Digo, no, lo ha escrito ahora. Pero que está vivo. Hola. ¿Por qué? ¿En serio eso te pasa? Sí, pero pasa todo el rato. ¿Pero por qué? Porque yo tengo en la librería libros súper antiguos, de hace 30, 40 años. Juan José Millás no es joven. Claro. Y dicen, ¿cómo puede ser que yo tengo ese libro más viejo que no puede estar más amarillo y ahora acaba de sacar un libro nuevo, Alfaguara, portada actual, novedosa? ¿Cómo es posible? O sea, no conciben en su cabeza esas dos cosas siendo la misma persona. Y es porque es un escritor que tiene 77 años, pero menudo 77 años. Mira, yo estaba escuchando anoche una entrevista suya y decía, es que lo quiero como padre, como mentor. O sea, quiero aprender de él toda mi vida. Se me hizo cortísimo. No hay duda, efectivamente. Es uno de esos escritores indiscutibles. ¿Y qué nos trae con Solo Humo? Esta novela que, bueno, luego hablaremos de la economía del lenguaje, de las subtramas, pero esta novela es tan simple como un niño que bueno, acaba de cumplir 18 años, se llama Carlos, y entra su madre en el cuarto para darle la buena o mala noticia de que su padre acaba de fallecer. Un padre al cual él no conocía todavía, porque lo abandonó cuando era muy pequeño. Entonces le dice, pero has heredado su casa. Bueno, lo has heredado todo de él. Has heredado su casa. Entonces, este niño se desplaza hasta casa de su padre para ver cuál va a ser su casa. Está hablando con la madre. ¿Qué hacemos? La alquilamos unos años. Ya luego, cuando sea un poquito más mayor, me vengo a vivir aquí. Entonces, llega a la casa
Y ahí empieza la verdadera trama. No empiezan a hablar las paredes, mucho peor. Empiezan a hablar los libros. Ujú. ¿Qué ocurre? Él, cotillando un poquito cómo era su padre, porque tenés que tener en cuenta que no lo conoce de nada. Entonces, llegar a una casa y decir, aquí no solamente hay muebles, sino que está la personalidad de la persona que la habitaba. Todo. Entonces, descubre un diario y se lo mete en la camisa por dentro y se lo lleva a casa. ¿Qué pasa? Que cuando abre ese diario, su padre ha contado que un día antes de morir había matado a la que era secretamente su hija, a la que había tenido con la vecina de al lado, que estaba casada. Por lo tanto, además que la vecina de al lado, o sea, la hija de la vecina de al lado, la asesinada, le había confesado un día antes que tenía X poderes fantásticos, que es que le salía una mariposa del oído, una mariposa blanca que también era ella. Bueno, una movida. Por lo tanto, él descubre esto y no se... O sea, es un niño que de primeras parece indiferente, que no le importa demasiado, pero es que él no se puede quedar ahí. O sea, él necesita ver más. Vuelve a la casa y dice, mi padre que es que no tenía nada, o sea, no tiene objetos, solo tiene libros, ¿qué hago? Y dice, ostras, quizá la respuesta esté en los libros. Y ve un libro... Siempre está la respuesta en los libros. Siempre están los libros. Ve un libro sobre la mesita de noche que son los cuentos completos de los hermanos Grimm. Ajá. Abre los cuentos completos y hasta aquí puedo leer, amigos. Solo os digo que después de leer solo humo, o sea, lo primero que hace un ser humano antes de levantarse e irse al baño es coger los cuentos completos de los hermanos Grimm porque necesitas leértelos. Bueno, aparte de... Yo estaba casi tan interesada, porque en el libro te van contando como las dos historias paralelas, ¿no? Estaba casi tan interesada de ver lo que pasaba en el cuento como de ver lo que pasaba en la historia real, porque una cosa se entrelazaba de manera X con la otra. Una novela de 200 páginas Es cortita, es cortita. en la que sí, no sí. paran de pasar cosas. O sea, es abrumante, pues eso, lo que dice, ¿no?, la economía del lenguaje. ¿Cómo es posible meter muchísima información y además, pues eso, varias tramas, alusiones a la fantasía, a la historia, sin dejar de tenerte con el corazón, bueno... Me ha llamado mucho la atención algo que has dicho, Mamen, y estoy seguro que nos ha pasado a todas y a todos. El hecho de ir a una casa, pues que te inviten pues a una cena, una comida, una celebración, o a un despacho, pues porque tienes una reunión. Entonces te dejan unos minutos solo esperando a que llegue la persona y miras los libros que hay. Sí, todos Y- lo hacemos. Total, Javier, total. Y entonces, total. con esos libros te haces una idea probablemente preconcebida, probablemente muy limitada, pero de cómo es la persona que habita allí. Vamos, Sí, es así. completamente, Es así. Lo que pasa es que completamente. también, o sea, ahora hago una reflexión, ¿eh? Si alguien viniera a mi casa y se pusiera a mirar los libros que tengo, pensaría que estoy absolutamente esquizofrénico, ¿eh? Bueno, igual... No, es broma. No lo estoy, quiero decir, Mira. me han hecho pruebas, pero Hay pero una- es una locura, ¿eh? Que- Hay una parte que me flipó de la entrevista que escuché ayer Ujú. de Juan José Millás, que es la presentación en Fundación Telefónica de Madrid, que es que decía que, o sea, porque lo mejor de este libro es cómo se vuelve loco Carlos cuando se mete en un libro, en cada una de las historias de los cuentos de los hermanos Grimm. Pues, por ejemplo, el de Hansel y Gretel, el de la Cenicienta, que es el principal, que por cierto, ¿sabíais que Cenicienta viene de ceniza? Sí. Yo no. Yo tampoco me enteré Ujú. leyéndome el libro. Tiene todo el sentido. ahora que lo dices, claro, ahora pero- tiene todo el sentido. Pero con visto macho seguro. Pero porque el cuento de Disney es muy diferente al cuento real. Entonces Bueno, mola pero mucho. pero eso todo. Claro, pero Eso mola todo. mucho ver los cuentos reales. Es una pasada. Bueno, el de La Bella Durmiente y otros más. Pero lo que os decía que la experiencia lectora es absolutamente perturbadora. Y es que me ha pasado con este libro. O sea, salí de ahí loca. Fíjate que Y me gusta salir loca. has comentado una trama que es una trama innovadora, ¿no? Es decir, Total. estar Bueno, contando y algo no he contado actual, nada. los hermanos He Grimm. contado las primeras 20 páginas. Y me da mucha satisfacción y mucha esperanza que Juan José Millás, que es una persona con 77 años, que lo es todo en el mundo de la literatura en España, siga con esa capacidad de imaginación, de creatividad para yo te escribir solo diría humo. sinceramente que está en su mayor apogeo ahora mismo. Y es que él decía, bueno, hablaba mucho de cómo utilizar el lenguaje masculino, femenino, sin ir a nadie, de cómo hacer que la historia sea interesante, poniendo también en valor todo lo aprendido durante todos estos años, que eso es fabuloso. Y decía que él lo que quería lograr es que el lector se disociara, que tuviera en un pie, o sea,
con una mano el mundo real y con la otra mano el libro, y que no llegara a saber cuál de los dos estaba sucediendo, o sea, cuál de los dos era el real y cuál de los dos era la ficción. O sea, y todo eso es lo que consigue, o sea, él te lo dice, pero luego lo vives tú cuando te lees el libro. Es fabuloso. Desde aquí, todos mis aplausos, Juan José Millás. Prometo ir a verte pronto a algún lugar, a alguna charla. Y a mis compis, los primeros, y a todos los demás lectores, os recomiendo fervientemente esta lectura. Me ha gustado tu manera de arrancar fuera de micro, porque has dicho, hoy tengo un libro que os va a gustar. Que os va a gustar. De los que os gustan a De los que vosotros. os gustan a vosotros, es correcto. Sí, sí, Es sí, correcto. sí, sí. En fin, pues nada, Y lo ya está. leeremos. Una pregunta, tú que tú lo has leído. ¿Este libro hace 30 años, en vez de 200, hubiera tenido 400? Seguramente sí. De hecho, y quizá vete no a sus 30 libros. tampoco, Por 30 eso. años, quizá menos. Menos. claro. El valor del aprendizaje. Y es lo que os digo, que, o sea, os he contado súper breve lo que pasaba, que es que luego hay historia de amor, hay otros hijos. O sea, es que fliparíais de... Porque en 180 páginas pasan muchos años. Es muy fuerte. Nada, nos lo Ya leeremos, está, ya nos no lo digo más. leeremos. Solo humo de Juan José Millás. Episodio 31 de la Plaza de las Letras. Hasta aquí hemos llegado, tristemente. Se me ha hecho corto, ¿no? Cortísimo. Cortísimo, Ha sido cortísimo. Ha sido un chupito y ni siquiera de alegría. Ha sido un chupito de lo justo para pasar la semana. A la dirección de sonido estuvo Pablo Barreales. Conmigo estuvieron Mamen Monsoriu. Mamen, gracias. Gracias a vosotros. Y también Javier Alandes. Javier, gracias. Gracias, y gracias a todas esas personas que en ferias, en la librería y tal, se acercan a nosotros para decirnos que nos escuchan. Oh, qué bonito. Yo he sido Aitor Pilán de Miguel y tengo previsto serlo. Lo que pasa es que tengo la sensación de que seré diferente. Ya veremos. Ya veremos. Con Dios y con la Virgen.